Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este tiempo precioso de meditar en la palabra de Dios. Qué gran alegría que podamos estar el día de hoy aquí para poder escuchar lo que nos dice el Señor por medio de su palabra a través del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto. Recuérdese, mi amado hermano, que el propósito de nuestro Señor Jesucristo no era necesariamente realizar sanidades, muchos milagros, o incluso no era necesariamente poder velar por aquellas personas que tal vez tenían alguna dificultad en sus extremidades, o aquellas personas que eran ciegas. Esto lo hizo de una manera muy amorosa el Señor Jesucristo con estas personas. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, viene a este mundo, lo hace con un propósito de librarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Porque ciertamente nosotros tenemos pecado, nosotros hemos cometido pecado delante de los ojos de Dios y por lo tanto no podemos acercarnos de esa manera al reino de los cielos. Amados hermanos, es por ello que el apóstol Pablo una vez más recuerda a la iglesia en Corinto lo importante de poder celebrar una ceremonia que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor, no se trata simplemente de un rito más, de una ceremonia más, sino que debemos de tener en claro dos aspectos e incluso tres aspectos de suma importancia que declara ahí el Señor Jesucristo y en este momento el apóstol Pablo. Cuando usted abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y quiero detenerme ahí un momento, amados hermanos. Lo que el apóstol Pablo está enseñando en ese momento a la iglesia de Corinto es lo mismo que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Esto va para cada uno de nosotros que tal vez tenemos algún tipo de liderazgo o tal vez ejercemos algún tipo de autoridad frente a nuestros hijos, frente a nuestra esposa, frente tal vez al grupo de célula que nosotros compartimos, somos tutores o cotutores tal vez. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se demanda por sí mismo y no dice porque yo pretendo enseñarles de esta manera y porque yo considero que sea así, es que yo les estoy explicando y ustedes también tienen que obedecerme. No, el apóstol Pablo no se está mandando solo, sino que el apóstol Pablo habla de una autoridad, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseña al apóstol Pablo y el apóstol Pablo, esa enseñanza recibida por el Señor Jesucristo, también les da en este momento a la iglesia de Corinto de un modo particular. ¿Cuán importante es para nosotros que todos los días podamos recibir palabra de Dios? ¿Para qué? Para que esa palabra que nosotros hayamos recibido de Dios pueda no solamente interiorizarse en nuestros corazones y ser parte de nosotros, sino que una vez que nosotros hayamos practicado esa palabra, ahora sí, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, podamos también enseñarle a las demás personas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces, amados hermanos? Y muy tristemente, muchas veces aquellas personas que pueden ejercer algún tipo de liderazgo carecen o carecemos de alguna o cierta autoridad. Cuando decimos a las demás personas, lee tu Biblia, sin embargo nosotros no leemos nuestra Biblia. Ora por las mañanas, levántate temprano, sin embargo nosotros nos cuesta levantarnos temprano y muchas veces nos quedamos dormidos. O muchas veces cuando una madre le dice a sus hijos o un papá le dice a sus hijos, pórtense bien, sin embargo
como padres tal vez no tenemos dicha autoridad porque no estamos comportándonos bien, tal vez en el trabajo o tal vez con mis vecinos o tal vez en la misma familia. Mire, amado hermano, es por eso que nosotros debemos de seguir primero las enseñanzas del Señor Jesucristo para que de esta manera, con esa autoridad, podamos también enseñarle a las demás personas. En específico, en este tema, lo que el apóstol Pablo aprende del Señor Jesucristo es lo siguiente, dice en 23b, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, nosotros no realizamos un rito, una ceremonia de la transustantación que muchas personas dicen, sino que simplemente la última parte de lo que nos dice el Señor Jesucristo es que lo realizamos en memoria de Él. En otra versión va a decir, trayendo a memoria lo que ocurrió en ese momento con el cuerpo de Cristo. O también podremos darle un significado a ese acontecimiento grandioso de lo que ocurrió con el cuerpo de Jesucristo. Usted sabe, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo llevó hacia la cruz y muerte de cruz su propia vida. Su cuerpo fue colgado en ese madero. Además, no solamente su cuerpo fue colgado en ese madero, sino también que debemos de recordar que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. El 25 dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y aquí, amados hermanos, en el versículo 26 que vamos a leer, está el significado contundente de esta celebración, de la institución de la cena del Señor. Todas las veces que comieres este pan, o todas las veces que participas de esta celebración y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos cosas aquí, amados hermanos. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, siendo pecadores, sin que nosotros ni siquiera lo mereciéramos. El Señor Jesucristo murió por usted y por mí. ¿Cuántos pecados? Todos sus pecados. Y en la mesa del Señor, que es un acontecimiento muy especial para los cristianos, es que debemos recordar que Cristo muere en aquella cruz no como una obligación, no como una imposición, no bajo una amenaza, sino que el motivo principal por el cual Jesucristo muere en la cruz del Calvario es el amor por cada uno de nosotros. Eso en primer punto. Pero si es que Jesús hubiese muerto, y ciertamente murió, pero si hubiese quedado ahí muerto, nosotros no tendríamos esperanza. Pero ¿sabe algo? Aquí entre estas dos palabritas que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para que el Señor venga, luego de que haya muerto, necesariamente tuvo que resucitar. Y ciertamente el Señor Jesucristo resucitó. Fue tan agradable la ofrenda que Dios Padre vio en Dios Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que eso llevó a que pueda ser resucitado de entre los muertos, proclamando grandeza, proclamando victoria.
proclamando de que Él venció a la muerte y ha sido el único quien venció a la muerte, no solamente porque resucitó a los demás muertos, sino porque Dios lo resucitó a Él de entre los muertos. ¿Y sabe qué? Porque Él vive, nosotros también viviremos. En este tiempo donde hay muchos virus, no solamente les hablo acerca del COVID-19, sino de muchos otros virus que están apareciendo, incluso otras enfermedades extrañas, incluso algunas enfermedades que ya se han detectado en nuestro territorio peruano. En este tiempo donde hay mucha alarma por lo que va a ocurrir más adelante, amado hermano, tenemos una gran esperanza. Nuestro Dios es Dios victorioso. Nuestro Señor Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo que todo hombre tiene, que es Satanás. Venció al mundo y venció, ¿sabe qué, mi amado hermano? La muerte, la condenación. Fíjese que cuando nosotros participamos de esta preciosa ceremonia de la Cena del Señor, nosotros podemos recordar aquel grandioso hecho de nuestro Señor Jesucristo. Murió, sí, pero resucitó al tercer día. Y sabe que lo más asombroso de esto es que Él volverá. Volverá por cada uno de nosotros. Volverá por aquellos quienes guardan su palabra, aquellos que ciertamente amamos al Señor, aquellos que no solamente decimos Señor te amo, sino aquellos quienes obedecemos su palabra y por tal motivo la obediencia que le rendimos a nuestro Señor demuestra que ciertamente lo amamos. La pregunta es, mi amado hermano, ¿usted ha caído en desesperanza frente al virus, frente a las enfermedades? ¿O al contrario, está lleno de gozo, de alegría, de esperanza, porque sabe que cuando usted muera y todos nosotros vamos a morir, estaremos con nuestro Señor para siempre, por siempre, en aquel lugar donde las calles son de oro y el mar son de cristal? Amados hermanos, qué precioso es reconocer y recordar esto, que Dios vino no solamente para darnos vida abundante aquí en este tiempo, ahora, sino también vida después de la muerte, una vida donde ya no va a haber más lágrima, donde Dios enjuagará cada lágrima de nuestros ojos. ¿Se da cuenta? Qué precioso es nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿usted y yo iremos al encuentro con nuestro Señor cuando Él venga? ¿Usted y yo anunciamos que el Señor está pronto a regresar? ¿Usted y yo estamos preparados para venir, para cuando venga el Señor Jesucristo? Su palabra nos dice, ciertamente nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabe algo, tanto usted como yo necesitamos todos los días de vivir en santidad, porque no sabemos en qué momento el Señor va a regresar. Pero sí sabemos que si nosotros le rendimos en totalidad nuestro corazón a Él, entonces estaremos con Él para siempre. Esa es su preciosa palabra. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Tu palabra nos enseña una vez más lo bueno que eres, lo grande, lo misericordioso y sobre todo, Señor, que moriste, venciste en aquella cruz la muerte, el pecado, al mundo, a Satanás, Señor, y que por ti, porque tú vives, nosotros también vivimos y viviremos contigo, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor Jesús. Ayúdanos a mantenernos preparados y listos cuando tú vengas por segunda vez. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.